Buenas tardes, mi nombre es Fidel Lares, abogado de libre ejercicio, egresado de la Universidad de Margarita y egresado como magíster de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctorando actualmente en el programa doctoral en Ciencias Penales y Criminalística dictada por UNIMAR en convenio con la Universidad UCSAR. En este momento me corresponde disertar sobre la irretroactividad de la ley penal en el derecho penal internacional. Así como en lo que respecta al derecho interno de cada Estado, este tiene la obligación de juzgar y castigar a los autores de hechos punibles, en el derecho internacional penal, tanto convencional como consuetudinario, hay organismos que también tienen la obligación de procesar penalmente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes bajo el derecho internacional. Es así como delitos relacionados como la tortura, la desaparición forzosa de personas, la ejecución sin previo proceso, la violencia sexual, entre otros, deben ser castigados a manera de que no queden impunes dichas conductas a nivel internacional. Estas obligaciones comprenden el hecho de que si los crímenes internacionales no están prescritos en la legislación interna de cada país, estos se han incluido en virtud del ius cogens, para que formen parte de su ordenamiento jurídico y cumplir así con el principio de legalidad como estandarte en todo Estado de Derecho. Hablando del principio de legalidad, cuando los países penalizan actos que constituyen crímenes de derecho internacional, deben atenerse al principio de legalidad de los crímenes y las penas, y por otro lado, a la definición estipulada por el derecho internacional. Cada Estado puede, en su legislación interna, ampliar el margen de protección a las víctimas y ejercer otras medidas preventivas. Sin embargo, la clasificación nacional de crímenes debe reflejar al menos los elementos de la definición estipulada por el derecho internacional. El derecho internacional solo establece los estándares mínimos para la correcta calificación de tales actos, así como los elementos mínimos que debe tener, entendiendo que uno de los objetivos del derecho penal es el prevenir futuras violaciones de los derechos humanos. En otras palabras, con el fin de perseguir mejor penalmente estos delitos, los países pueden adoptar una mayor severidad en ciertos tipos, dependiendo de lo que crean que tienen mayor o mejor protección para los bienes jurídicos protegidos, siempre que al hacerlo no viole otras normas que se deben seguir a nivel internacional. La eliminación de algunos elementos que se consideran indispensables en los programas de persecución establecidos a nivel internacional y la adopción de algunos métodos que reduzcan la trascendencia o efectividad pueden conducir a la impunidad de actos que los Estados están obligados a prevenir en virtud del derecho internacional. Las autoridades judiciales y de investigación a menudo invocan el hecho de que algunos de los delitos no están establecidos en las legislaciones internas y por ello simplemente o no lo investigan o lo investigan acusando por algunos hechos de menor categoría o de menor gravedad, creando una especie de impunidad en esta situación. En general, esta situación es fuente de impunidad y así lo expresó un experto de la ONU llamado Joynet, al decir que esta es una especie de impunidad de facto o de hecho. Ahora bien, se puede aplicar retroactivamente la ley penal a hechos que cuando fueron cometidos ya constituían crímenes bajo el derecho internacional sin violar los principios o el principio nulo crimen sin el eje y de irretroactividad de la ley. Sabido es que las normas jurídicas por su propia naturaleza tienen una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Todo ordenamiento jurídico contiene normas que surgen en determinado momento y que tal y como sucede en cualquier otra realidad humana se extinguen o desaparecen en otro momento. En este sentido, la retroactividad sería aquella cualidad de las leyes en cuya virtud éstas someten a un nuevo examen a las condiciones de validez de un acto regulado en una legislación anterior, modificando o suprimiendo algunas consecuencias jurídicas o todas las consecuencias jurídicas. Para que pueda existir un problema de derecho transitorio, necesariamente se habrá de producir un supuesto de hecho, acto, relación jurídica o situación que se prolongue en el tiempo durante la vigencia de dos o más normas. Por otro lado, en el mundo del derecho, la irretroactividad es un principio jurídico que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma
a hechos anteriores a la promulgación de la misma. Es decir, con esto se trata de impedir que las normas tengan efecto atrás en el tiempo, así como tales efectos comiencen a tener vigencia al momento de entrar en vigor de la ley, con la finalidad de dotar al ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. Este principio busca o mantiene la estabilidad de todo ordenamiento jurídico y también ayuda a establecer la seguridad, siempre y cuando que las personas puedan y deban poder determinar las posibles consecuencias de las acciones que realizan en un determinado momento. Es decir, permite que las personas tengan confianza en la ley vigente y celebren sus actos y negocios sobre esta base. Sin embargo, toda regla tiene su excepción, y el principio de irretroactividad, la excepción radica en el hecho de la posibilidad de aplicar retroactivamente una ley cuando las nuevas reglas sean más beneficiosas para las partes interesadas. En cuanto al fundamento de este principio, muchos autores se han dedicado a desarrollarlo, pero hay un autor llamado Guillermo Oliver Calderón, que de forma muy magistral y analítica recoge todo este criterio y lo expone de una forma muy sencilla de entender. Para este autor, uno de los criterios es el de la naturaleza jurídica de las normas para justificar el fundamento del principio de la irretroactividad. Se ha sostenido por algunos que la propia naturaleza de la norma obliga necesariamente a reconocer como principio la irretroactividad de la ley penal, toda vez que toda norma siempre debe ir dirigida hacia el futuro, cosa que no representa un real o motivado sustento de este principio, porque el mismo del legislador prevé la posibilidad de que la ley pueda ser aplicada de forma retroactiva en los casos cuando sea más favorable al reo. Otro criterio es basado en el principio de culpabilidad. Este criterio se basa en el hecho de que solo cabe calificar como culpable una conducta si en el momento de su ejecución el autor sabía o podía saber que ella estaba prohibida, lo cual supone obviamente la persistencia o la existencia previa de una norma de carácter penal o una norma que regule esa situación. El criterio de la coacción psicológica, que afirma que dentro de esta construcción lógica se puede concluir que las leyes penales debían ser irretroactivas y que si el fin era la amenaza con una pena para intimidar a los perpetradores o a los delincuentes, dicha coacción psíquica solo podría lograrse si la ley penal era previa a la conducta delictiva cuya realización se quería prevenir. Este criterio tiene muchos detractores, porque si existe una ley penal que amenaza con determinada pena la realización de un hecho y es posible la aplicación retroactiva de alguna ley posterior que agrave esa pena, entonces el mensaje se enviará al potencial perpetrador o delincuente. El mensaje que se le envía a este será doblemente intimidatorio y eso sí justificaría la retroactividad de una ley. Por eso este criterio tiene muchos detractores. En cuanto al criterio de la prevención general, hay autores que vinculan el fundamento del principio de la irretroactividad de las leyes penales con el tema de la prevención general, argumentando en el sentido de que toda pena debe cumplir con una finalidad, y para cumplir con la finalidad debe ser previamente al hecho. Sabido es que las teorías de la prevención general señalan que la finalidad de la pena es evitar la comisión de delitos en la colectividad. Otro criterio tiene que ver con los derechos adquiridos. También se ha pretendido explicar el fundamento del principio de la irretroactividad acudiendo a la teoría de los derechos adquiridos al argumentar o al hablar de estos como aquellos derechos que son consecuencia de un hecho idóneo al producir en una vigente en el tiempo un hecho que ha sido materializado y cuyas consecuencias se han incorporado al patrimonio de la persona, aun cuando la ocasión de ejercer esos derechos únicamente estén bajo la nueva ley. Este criterio ha sido muy criticado
debido a la consideración de que la comisión de un delito no puede nunca ser considerada un hecho idóneo, ya que el delito es fuente de obligaciones, de reparar un daño, no es fuente de derecho. Por otro lado, aún aceptando que el delito puede ser fuente de derechos subjetivos para su autor, es dudoso pensar o inferir que el derecho a ser sancionado con arreglo a las leyes vigentes en el momento de la comisión del hecho puedan considerarse patrimonial, porque de considerarse patrimonial, estos derechos podrían ser transferibles entre seres vivos, transferibles por causa de muerte, susceptibles de extinguirse, de prescripción, de ser renunciables. Y esto no es una característica de... esto no es una característica de la comisión de cualquier delito o consecuencia de la comisión de algún delito. El criterio de la justicia. Se ha sostenido que el principio de la no retroactividad de la ley penal más severa encuentra su justo fundamento en los mismos conceptos de justicia que constituyen la base del derecho a castigar y de la conminación de la pena. Sería injusto que la soberanía pudiera castigar sin haber antes establecido la prohibición y cuál sería la pena que llegara a imponerse de haber incurrido en ese delito. La antítesis de este criterio, de esta tesis, versa sobre el hecho de que también esa misma idea de justicia podría invocarse para aplicar la retroactividad de la ley y así castigar hechos cometidos cuando ninguna ley lo prescribía como tal. El principio o el criterio basado en el principio de la legalidad. De todos los criterios antes expuestos, el principio de la legalidad como fundamento del principio de irretroactividad de la ley es el que más se aproxima, sintetizado en la conocida máxima nulo crimen, nulla pena sin ley, que no solo indica que el delito debe ser expresado como tal en la ley, sino que la pena que llegara a imponerse también debe estar prescrita en la misma. En otras palabras, toda persona debe tener a su conocimiento cuáles son las conductas que la ley prohíbe y cuáles son las consecuencias que traería el incurrir en esta conducta, además lo que incluye la pena que llegara a imponerse. El principio de legalidad es parte esencial de cualquier Estado de Derecho, ya que nadie puede ser procesado por un hecho sobre el cual no existía ninguna ley anterior que lo regule. Con la argumentación de este principio de rango internacional, muchas defensas se han pretendido para tratar de exculpar a perpetradores de crímenes internacionales por el simple hecho de que el juzgamiento que se pretende hacer sobre una conducta que la ley no prescribía como delito, se pretende juzgar con la aplicación de una nueva ley. Prueba de ello tenemos el juzgamiento de muchos líderes por la comisión de crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas, homicidios, etc. Ahora bien, ante todos estos criterios antes expuestos, existe uno que cobra mucha fuerza dada por diversos autores, y en este sentido se ha sostenido que el fundamento de este principio de irretroactividad responde a innegables exigencias de seguridad jurídica y por tanto de garantía de las libertades individuales que se verían afectadas si el sujeto pudiera ser sancionado por una ley que no pudo tener en cuenta en el momento de la realización del hecho. Sí, la seguridad jurídica, que también forma parte de cualquier Estado de Derecho, viene a sobreponerse como el verdadero fundamento del principio de retroactividad de toda ley, ya que todo individuo tiene derecho a saber a ciencia cierta cuáles son las consecuencias de su proceder, así como la sanción que se le impondrá por incurrir en una conducta previamente establecida como prohibida. La seguridad jurídica es lo que viene a garantizar que no se use la ley de forma arbitraria, a conveniencia, o para responder a intereses de un determinado momento. Si una persona comete un delito establecido como tal en la ley con su respectiva pena, lo que tiene que ver con el principio de legalidad, y fue procesado por el mismo delito, imponiéndole el sistema unas consecuencias concretas por su actuar, esta persona tiene derecho a cumplir la sanción tal y como le fue prescrita. Él tiene derecho a saber a qué atenerse, sin modificación alguna, salvo que esa modificación sea en favor del mismo. Esto también se traduce en la perspectiva de seguridad y justicia que debe tener toda persona, soportada en la confianza que le tiene al ordenamiento jurídico, sea interno o sea externo.
Si no se puede confiar en una ley, esto crearía un sinfín de problemas de toda índole que va en contra de toda perspectiva de justicia como parte fundamental en toda sociedad. La falta de confianza en las leyes solo provoca caos, arbitrariedad y no sujeción a lo único que garantiza que las personas puedan vivir en una sociedad civilizada con respecto a los derechos de cada quien. Una vez tratado el tema de la irretroactividad de la ley penal internacional, debemos dar respuesta al interrogante que nos planteamos al principio. ¿Se puede aplicar retroactivamente la ley penal nacional a hechos que fueron cometidos, que cuando fueron cometidos ya constituían crímenes bajo el derecho internacional sin violar el principio de nulo crimen sine leyes y de la irretroactividad de la ley penal? Al dar respuesta a esta pregunta, se hace necesario un breve repaso en lo que tiene que ver con respecto a lo que establece algunos instrumentos legales de talla internacional. Y es así como desde la perspectiva normativa, dos instrumentos son esenciales en la materia: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal, en su artículo 11.2, establece que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Por otro lado, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su primera parte una disposición similar a la antes expuesta, pero en su segunda parte establece que nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá a la condena de una persona por actos o omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales de derechos reconocidos. Derechos reconocidos obviamente por la comunidad internacional. La inclusión de la referencia al derecho internacional en el primer párrafo del artículo 15 fue una iniciativa de Francia y Uruguay. Esta inclusión tenía el único propósito de que muchos crímenes internacionales no quedaran impunes y escaparan a la justicia, cuando estos comportamientos ilícitos no estuvieran tipificados como tal, como delito, en las legislaciones nacionales. Es así como durante los debates del tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas se llegó al consenso de que sobre el entendimiento de la expresión derecho internacional, o sea, que ésta abarcaba tanto los tratados internacionales como el derecho internacional consuetudinario. La noción del principio general del derecho reconocida por la comunidad internacional, empleada en el segundo párrafo del artículo 15, tiene similar alcance a la referencia al derecho internacional del primer párrafo del mismo artículo. De conformidad con esta disposición, una persona puede ser condenada por un acto u omisión que no era punible bajo el derecho nacional en el momento de la comisión, siempre y cuando estos estén establecidos como punibles en el derecho de los tratados internacionales o bajo el derecho internacional consuetudinario vigente para el momento que fueron cometidos. No obstante, es claro que el párrafo del artículo 15 está centrado en los crímenes prescritos por el derecho internacional consuetudinario, los cuales abarcan genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras graves violaciones a los derechos humanos como la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. El Comité de Derechos Humanos tiene una importante jurisprudencia sobre la cuestión del principio de legalidad de los delitos y de la aplicación retroactiva de la ley. No obstante, en materia de aplicación retroactiva de la ley nacional por hecho que en el momento de su comisión eran constitutivos de crímenes bajo el derecho internacional, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos se limita, por lo menos hasta la fecha, a un solo caso, el de Dieter Burgarten contra Alemania. En este caso hace referencia al viceministro de Defensa viceministro de Defensa y jefe de las tropas de la frontera de la antigua República Democrática Alemana, la RDA, por varios asesinatos ocurridos cuando las personas intentaban cruzar la frontera entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, hechos conocidos como las ejecuciones del Muro de Berlín. Para la época de tales sucesos, estos homicidios no eran considerados como delitos en la legislación de la República Democrática Alemana.
toda vez que esa misma legislación interna autorizaba el uso de la fuerza letal para impedir la fuga hacia el territorio de la República Federal Alemana. Por este hecho, Klaus Dieter fue condenado por un tribunal de Berlín, el cual descartó la aplicación de la ley con respecto a la República Democrática Alemana para la época, y acudió al Tribunal de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos, invocando la aplicación retroactiva de la ley, a considerar que en virtud de la legislación penal en vigor para el momento que ocurrieron los hechos, los actos por los cuales se les condenó en 1996 no eran punibles. Así argumentó que esos actos tampoco eran delictivos con arreglo al derecho internacional y tampoco violaba algún principio general reconocido por la comunidad internacional. Con respecto a esto, el comité consideró que independientemente de la legislación nacional al momento del homicidio, y como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la República Democrática Alemana tenía la obligación de garantizar el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida. Y por tanto debía evitar que sus fuerzas de seguridad mataran a personas de forma arbitraria. Así el comité consideró que la ejecución del muro de Berlín constituía un uso desproporcionado de la fuerza, que era un uso desproporcionado de acuerdo a los principios generales del derecho internacional reconocidos por la comunidad internacional, ya que para el momento que el autor cometió sus actos, estos principios tenían plena vigencia. Finalmente, el comité concluyó que no se había configurado violación alguna del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y mucho menos violación alguna en lo que tiene que ver al principio de retroactividad de la ley. Es importante destacar que, si bien es cierto que aunque una conducta no está establecida como el delito en la jurisdicción interna de un país, esta conducta este Estado era parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por ello estaba ligado al derecho internacional en esa materia. Y no solo eso, yendo más allá, podemos observar que no solo puede estar prescrito una norma convencional de derecho internacional, sino que también puede estar prescrito o establecida una norma con respecto al derecho internacional consuetudinario. Por lo que en ese caso, aun y cuando no fuera un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quedaría igualmente obligado a responder por sus actos, los cuales también encuadraban en las conductas prohibidas por el derecho internacional consuetudinario con respecto al derecho internacional que le asista a toda persona de no ser privado de su vida. Yendo un paso más allá todavía en el estudio de este tema, podemos observarlo sentado en el caso Kononov versus Letonia. En el año 2000, Vasily Kononov fue juzgado y condenado por un tribunal letón por crímenes de guerra ocurrido en 1944, cuando participó como oficial del régimen soviético en una expedición militar en el territorio letón, en los cuales fueron ejecutados numerosos civiles en una aldea, y alegando que esto colaboraban con el régimen alemán. Y luego de un intricado proceso, él fue sentenciado en el año 2003 por estos hechos. El tribunal aplicó el Código Penal de 1961 a hechos ocurridos en 1944. Código penal de 1961, el cual había quedado vigente después de la reaccesión a la independencia de Letonia en 1990, y que en esa reforma se incorporaban los crímenes de guerra de lesa humanidad en su catálogo de delitos. Kononov acudió al Tribunal Europeo alegando que Letonia había aplicado retroactivamente la ley penal, violando el artículo 7 del Convenio Europeo, el cual establece algo muy similar a lo que establece el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Este tribunal en su decisión argumentó que no solo las conductas desplegadas por Kononov estaban prohibidas por el derecho internacional, sino que los conceptos de accesibilidad y previsibilidad estaban dado el hecho de que este ciudadano era un oficial de alto mando,
con una vasta experiencia en la guerra, y esto lo facultaba para estar al conocimiento de que las conductas desplegadas por él iban en contra de las costumbres en la guerra. Según el tribunal, con honor por su experiencia, él tenía la capacidad de evaluar los riesgos que conllevaba la realización de su comportamiento. En conclusión, si bien es cierto que el principio de irretroactividad de la ley exige que ninguna ley pueda ser aplicada o tener efecto sobre hechos que tuvieron lugar antes de su entrada en vigencia, no menos cierto es que en aras de garantizar la justicia, los tribunales internacionales han procesado y condenado a muchas personas, motivando su decisión en el hecho de que aun y cuando el derecho interno del país no tipificaba esa conducta como el delito, como esa conducta como delito, el derecho internacional sí la recogía como tal. Y no solo eso, sino que también el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho internacional cubren esa falta que pueden existir en las legislaciones externas, y es posible procesar a personas por la comisión de crímenes internacionales. Las decisiones que en materia internacional se han dictado se han puesto de alguna manera freno a la impunidad que se pretendía que pretendían los perpetradores de estos hechos en su defensa, ya que ellos argumentaban en todo momento, como se ve en el histórico de las decisiones, que esas conductas no estaban establecidas como delito en sus legislaciones internas para el momento de la ocurrencia de los hechos. Esto es todo lo que tiene que ver con la parte de la disertación. Gracias profesor, y gracias compañero por la oportunidad que me dieron para disertar el presente tema. Muchas gracias.